Saludemos a Pedro Juan González, el analista internacional. Nos dice José León Vasco, que ya está con nosotros. Doctor Pedro Juan, ¿está con nosotros? Aunque le acabo de decir, encienda la cámara, por favor. Está sin cámara. ¿Qué le pasará al doctor Pedro Juan González, que es tan juicioso con su cámara? Doctor Pedro Juan González, ¿está ahí? Si está ahí, por favor, encienda la cámara para que empecemos. Ahí está. Bienvenido, doctor Pedro Juan. ¡Feliz año! Apreciado doctor Roger, apreciados Javier y Oscar Mario, mil saludes en este comienzo de año. Es un placer volver a estar con ustedes. Qué tan bueno, gracias por estar con nosotros, doctor Pedro Juan, para que nos ayude a entender algunos de esos temas que son del interés de todos. No obstante, sean temas o hechos que se producen por fuera de las fronteras colombianas. Y vamos a hablar del tema Nicolás Maduro, quien se posesionó esta semana para su nuevo periodo, 6 nuevos años. Y entonces resulta, doctor Pedro Juan y amigos internautas, que se ofreció primero una cuantiosa recompensa por su cabeza. Y ayer nos hablaron de la ya $100 millones. Voy a empezar preguntándole por esa puntica. Esto es una gran torre gigantesca, pero vamos a empezar por la puntica. ¿Eso qué significa cuando ofrecen una recompensa? A mí sabe que me viene a la cabeza, doctor Pedro Juan, estimular a los mercenarios. ¿Cómo funciona eso? Doctor Roger, pues le cuento que como siempre vamos a hablar amablemente, tratando de poner el pie en la tierra para no especular mucho. Pareciera que estamos regresando a la época del lejano oeste. ¿Se acuerda? Wanted, buscando por cada plata. Entonces usted muy bien lo dice, hay una serie de personas que ante cierto tipo de crímenes o delitos son buscados afanosamente por las autoridades y para, comillas, acelerar, apresurar, motivar su captura, ofrecen por ellos un reconocimiento. Aquí, por ejemplo, todavía no se ha puesto como en el lejano oeste, se busca vivo o muerto. Por ahora se busca, ¿cierto? Se busca. Ahora, ese se busca motiva a varias gente. ¿Qué tipo de gente? Pues primero los que no tienen nada que perder, entonces ese es un baloto que está caminando por ahí. Segundo, los buscadores de recompensas, porque es que hay profesionales en el tema, buscadores de fugitivos de la justicia. Acuérdense, por ejemplo, de todo el despliegue de agencias y personas israelíes buscando a los criminales de guerra de la Segunda Guerra Mundial post-Holocausto. Entonces yo diría que esta es una forma, primero, de simbolizar que este señor es considerado por los Estados Unidos como una persona de alta peligrosidad. Y por ser una persona de alta peligrosidad, él y sus secuaces pues podrían llegar a tener un precio por su cabeza. Ahora, una cosa es el manejo simbólico de ofrecer una plata y otra es verdaderamente capturarlo, porque es que Estados Unidos y cualquier potencia en el mundo, en esto no me voy a inclinar para ninguna, siempre y cuando tenga la capacidad de ejercer la fuerza, la ejerce. Eso sí, con unos cálculos políticos, locales, internos e internacionales muy minuciosos, muy milimétricos, muy de filigrana para poder obrar en consecuencia. Acuérdense, por ejemplo, que a este señor, el general Noriega, se le entraron al Palacio de Gobierno en Panamá y lo sacaron. Ahora estamos hablando de Panamá, hace 30 años, números redondos, y hoy estamos hablando de Venezuela, un país que tiene una enorme riqueza petrolera. Sigan diciendo lo que sigan diciendo, el petróleo marca la parada. Y además tiene unos países que yo no sé si son amigos o que tienen intereses en Venezuela que están permanentemente en contradicción con Estados Unidos, como lo son China en términos comerciales, Rusia en términos militares y Irán en términos ideológicos. El tema
Es absolutamente claro. Oiga, entonces usted ya de entrada nos da la información que uno está esperando conocer al respecto. Es un volver al oeste. Ahí vimos no sé si usted lo alcanzó a ver, ¿cómo se llama esto? Un afiche de esos muy del viejo oeste, con el Railroad, ¿cierto? Eso. Se busca, y nomás en estos días estaba viendo una película que me llamó mucho la atención sobre el viejo oeste, en Utah especialmente. Además le cuento una cosa, paréntesis, doctor, pero si sobre eso usted me podría hablar después. Yo no sabía que los mormones habían sido tan violentos en la conquista del viejo oeste, pero violentos. Los mormones, y estoy hablando de, yo no sé si una secta, una religión, una ideología religiosa pero yo los tenía pues como santos, y puede que sí, ¿cierto? Pero, estoy en un paréntesis muy largo, pero la verdad que de verdad, pero así sacudido, habían sido muy violentos, muy violentos. Bien, cierro paréntesis, entonces ahí precisamente en la película se habla de mucho de la recompensa y cómo cualquiera da la vida y mata y desangra y hace lo que sea con tal de ganarse esa recompensa. ¿Ves? Esto de alguna manera es un acto generador de violencia a nivel internacional, ¿o no, doctor Pedro Juan? Pues yo diría que sí, porque es motivar por la vía de los hechos algo que la justicia internacional ha mostrado que no es capaz. Porque eso también es importante que lo tengamos en cuenta, apreciado Roger y apreciada audiencia. Es que la mayoría de organizaciones multilaterales que hoy tenemos nacen como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, en teoría para prevenir una Tercera Guerra Mundial. Lo que pasa es que esas entidades se quedaron anquilosadas, hoy son anacrónicas y definitivamente uno pues entonces preguntaría, ¿y la OEA para qué sirve? ¿Y para qué sirve la ONU? ¿Y para qué sirven los suborganismos de estas instituciones encargadas de problemas específicos? Ahí sí estamos mostrando una gran falencia y lamentablemente se está evidenciando en medio de lo que es un mundo verdaderamente globalizado. Doctor Pedro Juan, buen día, feliz año, me place saludarlo y me place mucho tenerlo de nuevo aquí con nosotros. Yo quiero que nos hable de dos cosas. Primero de Erik Prince, que aparece aquí en ese ambiente como la especie de James Bond que va a liberar a Venezuela el dictador Maduro. Y segundo, de esa transición que se está dando en estos momentos entre la administración Biden y la administración Trump, porque sabemos que el ofrecimiento lo elevó fue Biden, pero sabemos cuál es la posición muy marcada de Trump frente a Maduro, al punto que no quiso recibir a Edmundo González y desconoce por completo el trabajo de María Corina Machado. Háblenos de esos dos aspectos, doctor Pedro Juan. Voy a empezar por el segundo, apreciado Javier, y te mando un gran abrazo porque nos sirve para contextualizar el primero. Yo, digamos, estoy viendo que hay una transición tranquila, pero con piedras en el camino, Recordemos que hace 4 años, el hoy presidente electo no le hizo entrega formal del cargo al presidente Biden. Eso fuera pues de ser una descortesía de aquí a la luna, muestra una situación grave y compleja que obviamente se vio muy agudizada cuando la toma del Congreso por parte de los seguidores del señor Trump. Hoy Biden está haciendo cosas que lo puede hacer hasta el último minuto de la última hora del último día de su mandato, porque hasta ese momento es presidente en ejercicio. Pero, por ejemplo, el que ya no se reconozca a Cuba dentro del listado de terroristas, eso pasó ayer o antier. Lo otro, que de alguna manera se reciba al presidente, comillas, ganador legalmente en Venezuela, lo pongo entre comillas, al señor Edmundo González, y el otro no quiera. Eso de todas maneras muestra que le está poniendo un poquito de zancadillas para que en los primeros días y primeras semanas de su mandato el presidente Trump tenga que tomar decisiones. ¿Y decisiones de qué tipo? Bueno, ¿usted va a apoyar o no va a apoyar a Maduro? ¿Sí o no? Porque no decir nada es apoyar. No decir nada es apoyar.
Lo otro, ¿usted qué va a hacer con Cuba? Porque es que acabamos entonces de decir que ya no es terrorista, pero está apoyando un gobierno al que ustedes están considerando por ahora en el anterior gobierno como un gobierno maluco, como un gobierno malintencionado, como un gobierno usurpador del poder. Entonces yo diría que ahí, apreciado Javier, lo que hay es un juego muy elaborado de ajedrez geopolítico, donde cada ficha se mueve con mucha delicadeza, pero con intencionalidad. Y en eso yo diría que los Estados Unidos deberían dar ejemplo. Y hoy se están comportando como cualquier país tropical. El segundo punto, ¿me lo recuerdas, por favor, Javier? El de Eric Prince. ¿Y cómo juega en este rol de los mercenarios? Bueno, es que esos mercenarios están acostumbrados a trabajar por la paga, y al trabajar por la paga, pues se venden al mejor postor. Acuérdense de todas las películas que nosotros vemos que alguien contrata a X para que mate a Y y después Y le ofrece mayor valor económico que el que ofreció el X para que se devuelva la cosa. Entonces yo diría que eso es una situación de guerra sucia, de guerra compleja, por más santo y santísimo que sea el tema, por más en teoría claro que sea el crimen. Eso de tener la justicia por fuera de la justicia no ha sido sano, ni antes, ni hoy, ni después. Obviamente eso enrarece el ambiente. Muy claro, como siempre, doctor Pedro Juan González, analista internacional catedrático. Pero, y redondeemos la conversación por hoy, doctor Pedro Juan González, preguntándole sobre la situación específica de Venezuela. Se puede pensar en que lo que ocurrió en julio del año pasado en torno a las elecciones que supuestamente ganó la oposición, realmente ello recobre su validez y termine finalmente reconociéndose cuando ya el dictador ha dicho yo soy el ganador, y cuando hay dictador hay fuerza y no hay poder ni siquiera internacional, excepto por la vía violenta, como ya lo hemos venido tratando hoy. Es posible, hay esperanza que pronto se le devuelva eso que logró la oposición, que es haber ganado legalmente las elecciones. Apreciado Roger, como siempre sus preguntas son muy agudas. Permítame, de todas maneras, yo quiero hacer una precisión y se me sale lo académico un segundito, porque sí, es que a ratos le estamos trabajando dos conceptos y a ratos algunas personas, no aquí, las confunden, que es la de dictador y la de autócrata. Entonces uno ve titulares en prensa y entonces eso parece la misma cosa y no es la misma cosa. Recordemos que autócrata es aquella persona que ejerce por sí sola la autoridad suprema de un Estado, por algunas circunstancias. Mientras que un dictador, comillas, es la persona que se arroja o recibe todos los poderes políticos apoyado en la fuerza. Hay una frase, un pensamiento de George Orwell, este gran filósofo político analista que escribió en 1984 y escribió Rebelión en la Granja. Hay unos textos muy interesantes con respecto a la preponderancia que llega a tener el Estado en las sociedades modernas. Dice George Orwell textualmente: todas las tiranías gobiernan mediante el fraude y la fuerza, pero una vez descubierto el fraude, deben recurrir exclusivamente a la fuerza. O sea, yo diría que se vienen unos días muy complejos para Venezuela porque este señor está arrinconado. Quiérase que no, ese cartel, ese afiche que se dice se busca por 100 pesos, por 100 millones, es muy maluco, es de mala presentación. El solo hecho de que pocos países representativos hayan ido a su posesión implica que esa orden de captura que tiene por ahí dada la Corte Penal Internacional podría llegar a funcionar. Entonces él tendría que viajar de un país a otro, pero el otro tiene que ser un país amigo y tendría que pasar por espacios aéreos libres de la injerencia
de fronteras aéreas de sus enemigos. Entonces él va a ser un pequeño rey que como gato patas arriba va a defenderse. En Venezuela va a hacer lo que quiera durante un rato, y de alguna manera él va a caer. 5 años o 50, apreciado Roger, no me pregunte eso porque eso no lo sabemos responder. Recordemos que en términos de análisis de lo humano hay dos conceptos que es mejor no utilizar: siempre y nunca. Ahora, hay que reconocer que Maduro ha montado una troika muy sólida al interior. Él y su señora Cilia Flores, Diosdado Cabello, que es el que uno ubica como segundo a bordo, Vladimir Padrino, el jefe de las fuerzas militares. Ese es el importante, porque es que eso, una salida es un golpe militar, como se han hecho tantos, como se han fabricado tantos, como históricamente se ha demostrado que la CIA ha ayudado a que se caiga el gobierno. Jorge Rodríguez como presidente de la Asamblea Nacional, Delcy Rodríguez, que aparece como vicepresidenta a ratos y a ratos como ministra del Petróleo, y Tarek Saab, que es el fiscal general. Ahora, entonces ahí tenemos un conjunto de media docena de personas que se reparten a Venezuela, se la reparten, y por ahora están muy unidos. Amanecerá y veremos, apreciado Rocha. Sí, Dios. Javier, último comentario, Javier. Yo quisiera que también desde el punto académico, porque tiene mucho tinte político y ha tenido muchas interpretaciones y reacciones, pero quisiera desde el punto académico qué implica esa decisión de un expresidente como el de colombiano Álvaro Uribe llegar a la frontera a armar el alboroto y pedir una intervención militar. ¿Cuál es la lectura que usted le hace a ese gesto, doctor Pedro Juan? Lo voy a decir de la manera más respetuosa posible. Nadie le para bolas a nivel internacional. Los expresidentes es para que estén pensando y estén aconsejando, no para que estén alborotando. Él o cualquiera. La idea es, de alguna manera, todos tenemos en una democracia como la que tenemos hoy en Colombia por ahora, de expresar nuestras ideas, pero pilas, es que estamos hablando de un país autónomo. Que nos guste o no nos guste lo que está pasando, es una cosa muy distinta. Este ejemplo, apreciado Roger, lo mencionábamos en algún momento del tiempo. ¿Usted qué hace esta noche si oye o siente que en el apartamento vecino a su casa el señor o la señora se están contramatando? Entra pues y lo separa. Usted no puede, a no ser pues que sea un macropoder, un suprapoder, en el término coloquial, un Estados Unidos del conjunto residencial, para que entonces usted mande sus tropas, los separe o los guarde. Sí, señor. Pero como usted dice, con respeto, que utilice esa expresión y no es la expresión que uno suele utilizar para darle el varillazo al otro. Usted de verdad que desde la academia logra dar a conocer sus conceptos con respeto, con altura, y por eso es que lo invitamos aquí permanentemente, doctor Pedro Juan González, porque nos ayuda a entender más allá de tendencias políticas e ideológicas que son propias y que incluso, obvio, muchos de los internautas tienen. Y entonces, lamentablemente, algunos personajes pues, le meten leña al fuego. Usted intenta desde la academia que sea más el conocimiento, más ese el que gane y el protagonismo. Doctor Pedro Juan González, gracias nuevamente por estar con nosotros. Nos queda muy claro, por lo menos, este segmento de la historia internacional que usted nos ayuda a entender. Mil gracias por la invitación, apreciado Roger. Estoy abierto siempre que sea posible compartir con ustedes algunos pensamientos y algunas reflexiones. Muchas gracias, doctor Pedro Juan González.